Despiértate, tú que duermes. Por Juan Wesley. Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Al discurrir sobre este asunto, trataré con el favor divino en primer lugar de describir a los que duermen y a quienes se dirigen las palabras del texto. Después de dar vigor a la exhortación, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y por último, de interpretar la promesa hecha a los que se despiertan y levantan y te alumbrará Cristo. En primer lugar, hablemos de aquellos que duermen según el significado del texto. Con la palabra sueño se figura aquí el estado natural del hombre, sea somnolencia profunda del alma causada por el pecado de Adán y herencia de todos los que de él han descendido. Esa pereza, indolencia, estupidez, esa ignorancia de su verdadero estado con que todos los hombres vienen al mundo y continúan hasta que la voz de Dios los despierta. Los que duermen, de noche duermen. Cuando la naturaleza se encuentra en la más completa oscuridad, puesto que tinieblas cubren la tierra y oscuridad los pueblos, el pobre pecador a quien no se ha despertado no tiene, por mucha que sea su sabiduría en otras cosas, el menor conocimiento de sí mismo, y en este respecto aún no sabe nada como debe saber. Ignora que es un espíritu caído, cuyo fin exclusivo en este mundo es recuperarse de su caída y volver a obtener la imagen de Dios, en cuya semejanza él fue creado. No ve la necesidad ni aquello que es indispensable, ese cambio completo e interior, ese renacimiento figurado en el bautismo, que es el principio de esa renovación radical, de esa santificación del espíritu, alma y cuerpo, sin la cual nadie verá al Señor. Plagado de enfermedades, imagínese estar en perfecta salud, encadenado fuertemente con hierros y en la miseria, sueña gozar de libertad y exclama paz, paz, al mismo tiempo que el diablo, como un hombre fuerte armado, está en plena posesión de su alma. Continúa durmiendo y descansando a la par que el infierno se mueve bajo de él para atraparlo, aunque el abismo de donde jamás se vuelve ha abierto la boca para tragarlo. Fuego encendido hay en derredor suyo, y sin embargo no lo sabe. Aunque llega a quemarlo, no se cuida de ello. El que duerme es por consiguiente, flúyese a Dios que todo lo entendiésemos bien. Un pecador satisfecho de sus pecados, que desea permanecer en su estado caído y vivir y morir sin la imagen de Dios, que no conoce su enfermedad, ni sabe cuál es su único remedio, que nunca ha sido amonestado y no ha querido escuchar la amonestación de Dios que le dice: huye de la ira que ha de venir. Y quien jamás se ha persuadido de que está en peligro del infierno, ni ha gritado con toda la ansiedad de su alma: ¿qué debo hacer para ser salvo? Si este que duerme no es abiertamente vicioso, tiene por lo general el sueño más profundo, ya sea como el espíritu de la Odisea, ni frío ni caliente, quieto, racional, inofensivo, amable, fiel a la religión de sus padres, o ya celoso, ortodoxo, fariseo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, es decir, uno que según la descripción de las Sagradas Escrituras se justifica a sí mismo, trabaja por establecer su propia justicia como la base para ser aceptado por Dios. Este es aquel que, teniendo apariencia de piedad, ha negado la eficacia de ella y que probablemente la envilece donde quiera que la encuentra, como si fuese una extravagancia o ilusión. Este desgraciado a sí mismo se engaña y da gracias a Dios, porque no es como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni a nadie hace mal. Al contrario,
ayuna 2 veces por semana, usa de todos los medios de gracia, asiste constantemente a la iglesia y frecuenta los sacramentos. Más aún, da diezmo de todo lo que posee, hace todo el bien que puede tocante a la justicia de la ley. Está limpio, no le falta de la santidad sino el poder, nada de la religión sino el espíritu y el cristianismo, la verdad y la vida. Empero, ¿no sabéis que un cristiano como este, por muy estimado que sea de los hombres, ante la presencia de Dios es abominación y heredero de todos los males que el Hijo de Dios ayer y hoy y para siempre anuncia en contra de los escribas y fariseos hipócritas? Lo de afuera ha limpiado, mas por dentro está lleno de podredumbre. Cosa pestilencial de él se ha apoderado. Juntamente nuestro Señor a un sepulcro blanqueado lo compara, que de fuera a la verdad se muestra hermoso, mas de dentro está lleno de huesos de muertos y de toda suciedad. Huesos que a la verdad ya no están secos. Nervios y carne han subido sobre ellos, y la piel los ha cubierto, mas no hay aliento en ellos, ni tienen el espíritu del Dios viviente. Y si alguno no tiene espíritu de Cristo, el tal no es de él. Vosotros sois de Cristo, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si no, sabe Dios que vivís en la muerte, aún ahora mismo. Otra característica del que duerme es que habita en la muerte y no lo sabe. Está muerto para con Dios, muerto en sus delitos y pecados, porque la intención de la carne es muerte. Como está escrito, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. No solamente la muerte física, sino la espiritual y eterna. Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás, dijo Dios a Adán. Y esta no era la muerte del cuerpo, a no ser que en ese momento perdiese la inmortalidad material, sino del espíritu. Perderás la vida del alma, morirás para con Dios, quedarás separado de aquel que es la esencia de tu vida y felicidad. De esta manera se disolvió la unión vital de nuestra alma con Dios, de modo que en medio de la vida natural estamos en la muerte espiritual, en la que permaneceremos hasta que el segundo Adán nos vivifique con su espíritu, hasta que Él levante a los muertos en pecado, en los placeres, en las riquezas y honores. Para que un alma muerta pueda resucitar, es menester que escuche la voz del Hijo de Dios, que comprenda lo desesperado de su condición y reciba ella misma la sentencia de su muerte. Sabe que está muerta mientras vive, muerta para con Dios y todas las cosas de Dios, sin tener más poder de cumplir con las obligaciones de un verdadero cristiano, del que un cuerpo muerto tiene de ejecutar las funciones del hombre vivo. ¿Y qué de cierto es del que está muerto en pecados, que no tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, puesto que teniendo ojos no ve, teniendo orejas no oye, ni gusta y ve que es bueno Jehová? No ha visto a Dios jamás, oído su voz ni palpado tocante al verbo de vida. En vano se ha derramado para él el nombre de Jesús, como ungüento que exhala aromas de mirra, aloe y casia. El alma que duerme el sueño de la muerte no percibe estas cosas, ha perdido el sentido de la conciencia y nada de esto entiende. De aquí es que, teniendo el sentido espiritual, que no teniendo el sentido espiritual, ni la facultad de recibir las cosas espirituales, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, y tan lejos está de poderlas admitir, que más bien le parecen locura. No le satisface ignorar las cosas espirituales por experiencia propia, sino que niega aún que existan, y la sensación espiritual es para él la mayor locura. ¿Cómo puede ser esto? De la misma manera que sabéis que vuestros cuerpos están vivos. La fe es la vida del alma. Si tenéis esta vida en vosotros, no necesitáis más pruebas para satisfaceros de esa conciencia divina. Este testimonio que es mayor y más vale que 10,000 testigos humanos. Este testimonio de Dios que es mayor y vale más que 10,000 testigos humanos. Si en la actualidad no das testimonio con tu espíritu de que eres hijo de Dios, quiere el Señor persuadirte por medio de su poder, oh pobre pecador que aún duermes, de que eres una criatura del diablo.
Ojalá y mientras profetizo viniese un ruido y temblor y los huesos se llegasen cada hueso a su hueso. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. No endurezcáis vuestros corazones ni resistáis al Espíritu Santo, que ahora mismo procura persuadiros de que sois pecadores, puesto que no creéis en el unigénito de Dios. Por consiguiente, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. El Señor te está llamando por mi boca y te exhorta a conocerte a ti mismo, espíritu caído y tu verdadero estado y condición. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de ti y no perecerás. Una gran tempestad se levanta en tu derredor y te estás sumergiendo en las profundidades de la perdición, en el océano de los juicios divinos. Se quiere escapar de ellos. Arrójate en ellos, júzgate a ti mismo, para que el Señor no te juzgue. Despiértate, despiértate, levántate ahora mismo. No sea que tomes de la mano de Jehová el vaso del vino de su furor. Anímate y tómate del Señor, el Señor de la justicia, grande para salvar. Sacúdete del polvo, o al menos déjate sacudir por el temblor de los juicios del Señor. Despiértate y grita con el carcelero: ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y no descanses hasta que creas en el Señor Jesús, con la fe que es su don, por influencia del Espíritu Santo. Si a alguno me dirijo más especialmente que a otros, es a ti, oh alma, que no te crees aludida con esta exhortación. Tengo un mensaje de Dios para ti, y en su nombre te amonesto a que huyas de la ira que vendrá. Mira pues tu retrato, oh alma indigna, en Pedro allí en el oscuro calabozo, entre los soldados, cargado de cadenas y vigilado por los guardias de la prisión. La noche casi ha pasado y aproxímase la mañana, cuando habrás de ser llevada al patíbulo, y en tan tremendas circunstancias aún duermes. Estás profundamente dormida en brazos del demonio, a la orilla del precipicio, en la garra de la eterna destrucción. Que el ángel del Señor se acerque a ti y brille la luz en tu prisión, que puedas sentir la mano fuerte del Señor, que te levanta, y su voz que te dice: cíñete y átate tus sandalias, rodéate tu ropa y sígueme. Despiértate, oh espíritu inmortal, de tu sueño de felicidad mundana. No te creó Dios para Él mismo. No podrás descansar sino hasta que descanses en Él. Vuélvete, oh pobre descarriado. Apresúrate a entrar otra vez en tu arca. Este no es tu hogar. No pienses edificar aquí tabernáculos. No eres sino extranjero y peregrino sobre la tierra, la criatura de un día que se precipita a un estado inalterable. Apresúrate pues, que la eternidad se aproxima, la eternidad que depende de este momento, una eternidad de gozo o de sufrimiento. ¿En qué estado se encuentra tu alma? Si Dios te pidiese tu alma mientras estoy hablando, estaría lista para la muerte y el juicio. Podrías presentarte ante aquel que es demasiado limpio de ojos para ver el mal. Eres digno de participar de la suerte de los santos en luz. Has peleado la buena batalla y guardado la fe. Has recobrado la imagen de Dios en ti mismo, la virtud y la verdadera santidad. Te ha quitado el hombre viejo y puesto el hombre nuevo. Te has revestido de los méritos de Cristo. Tienes aceite en tu lámpara y gracia en tu corazón. Amas al Señor de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu entendimiento. Tienes esa mente que es según la mente de Jesucristo. Eres cristiano en realidad de verdad, es decir, una nueva criatura. Han pasado las cosas viejas y han sido todas hechas nuevas. Eres participante de la naturaleza divina. No sabes que Cristo está en ti, a no ser que seas un réprobo, que Dios habita en ti y tú en Dios por medio de su Espíritu que te ha dado, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Tienes testimonio en ti mismo, la señal de tu herencia? ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿O te sorprende mi pregunta y contestas que ni siquiera sabes si hay Espíritu Santo? Si acaso este lenguaje te ofendiere, sabe que no eres cristiano ni deseas serlo, que tu misma oración en pecado se convierte, y hoy en día te has burlado de Dios muy solemnemente cuando oraste pidiendo el auxilio del Espíritu Santo, al mismo tiempo que no creías se pudiese recibir tal cosa. A pesar de esto, con la autoridad de la palabra de Dios y de nuestra
y de nuestra iglesia, debo repetir la pregunta. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Si no lo has recibido, aún no eres cristiano. Porque cristiano solo es el hombre que está unido del Espíritu Santo y de poder. Aún no eres participante de la religión pura y limpia. ¿Sabes qué cosa es la religión? Que es participar de la naturaleza divina, la vida de Dios en el alma humana, tener a Cristo en el corazón, Cristo en ti, la esperanza de gloria, pureza y felicidad, el principio de la vida celestial en la tierra, el reino de Dios en ti. No la comida ni la bebida, no una cosa exterior, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Un reino eterno, fundado en el alma. La paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Un gozo inefable y glorificado. ¿Sabes tú que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo? Ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad, la nueva creación. ¿Ves la necesidad de ese cambio interior del nacimiento espiritual, de la vida de los que antes estaban muertos, de la santidad? Y estás plenamente persuadido de que sin ella ninguno verá al Señor. Estás trabajando por obtenerla y hacer firme tu vocación y elección, ocupándote en tu salvación con temor y temblor, esforzándote a entrar por la puerta angosta. Obras en conciencia respecto a tu alma y puedes decir al que escudriña los corazones: tú, Dios, eres lo que mi corazón desea. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que quiero amarte. Abrigas la esperanza de ser salvo, pero ¿qué razón tienes para esa esperanza? ¿Porque no has hecho ningún mal? ¿O porque has hecho mucho bien? Porque no eres como otros hombres, sino instruido, sabio, honrado y moral, estimado de todos y de buena reputación. Ay, nada de esto te valdrá con Dios. Con Él vale menos que nada. Conoces al Señor Jesús, a quien Dios mandó, y te ha enseñado que por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Has recibido como la base de tu esperanza esa palabra fiel de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Has aprendido lo que quiere decir: no he venido a llamar justos, sino a pecadores a arrepentimiento. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas. Estás ya perdido, muerto, condenado. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Sabes lo que mereces? Conoces tus necesidades. Eres pobre de espíritu y estás pidiendo a Dios y rehusándote a ser consolado. Eres el hijo pródigo que vuelve en sí, se levanta arrepentido para ir a su padre. ¿Quieres vivir santamente en Cristo Jesús? ¿Sufres acaso alguna persecución por causa de Él? Dicen de ti los hombres toda clase de cosas malas falsamente y por causa del Hijo del Hombre. Ojalá y escuchases en todos estos asuntos la voz de aquel que hace despertar a los muertos y sintieses el peso de su palabra capaz de desmenuzar las rocas. Oh, si escuchases su voz hoy día, mientras es de día, y no endurecieses vuestros corazones. Despiértate tú que duermes en sueño espiritual, no sea que duermas la muerte eterna. Considera lo desesperado de tu condición y levántate de los muertos. Deja a tus antiguos compañeros de pecado y miseria. Sigue tú a Jesús y deja que los muertos entierren a sus muertos. Sé salvo de esta perversa generación. Sal de en medio de ellos, apártate y no toques lo inmundo, y el Señor te recibirá. Cristo te dará la luz. Paso por último a explicar esta promesa. ¿Y qué pensamiento tan consolador es este? Cualquiera que obedece su llamamiento y lo busca, no lo hará en vano. Si te despiertas y levantas aún de entre los muertos, Él te dará la luz como lo ha prometido. Gracia y gloria dará Jehová. La luz de tu gracia aquí y la de su gloria cuando reciba la corona que no se marchita jamás. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandecerá en tu corazón para tu iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A los que temen al Señor nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Y en ese día se les dirá: levántate, resplandece que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque Cristo en ellos se revelará y Él es la verdadera luz. Dios es luz y se revela a todo pecador que sí mismo se despierta, que lo busca, será salvo, pues un templo del Dios viviente, y Cristo morará en tu corazón por medio de la fe, y arraigado y fundado en amor podrás comprender bien con todos los santos cuál sea la anchura y la largura y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo
que excede a todo conocimiento. He aquí vuestro llamamiento, hermanos míos. Estamos llamados a ser una habitación de Dios por medio de su Espíritu, que habitando en medio de nosotros nos hace aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Tales son las promesas hechas a los que creen. Supuesto que por medio de la fe nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Es el espíritu de Cristo, el gran don de Dios, que de distintas maneras y en diferentes lugares ha prometido al hombre y dado abundantemente desde la época cuando Cristo fue glorificado. Esas promesas hechas de nuestros padres ha cumplido. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos. Ezequiel 36, 27. Derramaré aguas sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre toda generación y mi bendición sobre todos tus renuevos. Isaías 44, 3. Todos vosotros podéis ser testigos vivientes de estas cosas, de la remisión de los pecados y del don del Espíritu Santo. Si puedes creer, al que cree todo es posible. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y sin embargo aún camina en las tinieblas y no tiene luz? Te pregunto en el nombre del Señor Jesús, ¿crees que su brazo es tan poderoso como siempre? Que aún es grande para salvar, que es el mismo ayer y hoy por los siglos, que tiene poder sobre la tierra para perdonar pecados. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Dios, por los méritos de Cristo, te ha perdonado. Recibe pues este mensaje, no como la palabra del hombre, sino como la palabra de Dios. Estás justificado ampliamente por medio de la fe. De la misma manera que serás santificado y el Señor Jesús te sellará, porque Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Permitidme, hermanos y señores, que os hable con tanta llaneza y recibid estas palabras de exhortación, aún de uno que es de poca estima en la iglesia. Movidas por el Espíritu Santo, vuestras conciencias os dan testimonio de que estas cosas son ciertas, si es que habéis probado la misericordia del Señor. Esta, empero, es la vida eterna, y conozcáis al Dios verdadero y a Jesucristo, al cual Él ha enviado. Esta experiencia personal, y solo ella, constituye el verdadero cristianismo. Solamente es cristiano aquel que ha recibido el Espíritu de Cristo, y el que no ha recibido no es cristiano, porque no es posible haberlo recibido sin saberlo. En aquel día dijo el Señor: vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Este es aquel Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Juan 14, 17. El mundo no lo puede recibir, sino que por completo rechaza la promesa del Padre, contradiciendo y blasfemando. Todo espíritu que no confiesa esto no es de Dios. Este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Quien quiera que niegue al Espíritu Santo, la inspiración, cualquiera que niegue del Santo Espíritu la inspiración o que la posesión de su Espíritu sea la herencia común de todos los creyentes, la bendición del Evangelio, el don inestimable, la promesa universal, la piedra de toque de todo verdadero cristiano, es el anticristo. De nada le sirve decir: no niego la ayuda del Espíritu de Dios, sino su inspiración. Esta recepción del Espíritu Santo y el tener conciencia de su presencia, este sentir del Espíritu, el ser movido por Él o estar lleno de Él, que no puede tener lugar en una religión sana. Pero con negar solo esto y negáis todo, la inspiración de las Sagradas Escrituras, todas las verdades, promesas y testimonios de Dios. Nada de esta infernal distinción sabe nuestra excelente iglesia, mas al contrario, habla muy claramente respecto al sentir del Espíritu de Cristo, es decir, de estar movido por el Espíritu Santo, saber que no hay otro hombre más que el del Señor Jesús para poder obtener vida y salvación. Nos enseña a pedir la inspiración del Espíritu Santo, y aunque seamos llenos del Espíritu Santo, todos sus presbíteros creen recibir el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Por consiguiente, el negar cualquiera de estas cosas es renunciar a la iglesia anglicana y a toda la revelación cristiana. Pero la sabiduría de Dios ha sido siempre necedad para con los hombres, y no hay que admirarse de que los grandes misterios del Evangelio hayan sido escondidos de los sabios y los prudentes, lo mismo que en tiempos remotos, para que nieguen su eficacia casi universalmente, lo ridiculicen
y lo consideren como una mera locura, de modo que a todos los que lo aceptan se les llame locos o entusiastas. Esta es aquella apostasía general de que había de venir, esa apostasía general de los hombres de todas clases y condiciones, que hoy se dilata por toda la extensión de la tierra. Discurrid por las plazas de Jerusalén y mirad ahora y sabed, y buscad en sus plazas si halláis hombre que ame al Señor de todo su corazón, que lo sirva con toda su inteligencia. Nuestra patria, sin ir más lejos, está inundada de iniquidad. Cuántas villarías cometen diariamente y con toda impunidad aquellos que hacen alarde y se glorían en sus crímenes. ¿Quién podrá contar las blasfemias, maldiciones, juramentos, mentiras, calumnias, detracciones, conversaciones mordaces, las veces que se peca quebrantando el día del Señor, las ofensas, la gula, la embriaguez, las venganzas, la lujuria, los adulterios, los pecados de la carne, los fraudes, las opresiones, las extorsiones que inundan el país entero como un diluvio? Y aún entre aquellos que están libres de estas abominaciones, cuánto no hay de ira y orgullo, de pereza y flojera, de maneras afectadas y afeminadas, de amor a las comodidades y a sí mismo, de codicia y ambición. Qué deseo de las alabanzas de otros, qué apego al mundo, qué miedo al hombre. Y por otra parte, qué pocos tienen verdadera religión. ¿Por qué? ¿Dónde está aquel que ama a Dios y a su prójimo como el Señor nos ha mandado? Por una parte vemos a unos que ni siquiera la forma de la religión tienen, por otra a los que tan solo ostentan la exterioridad. De un lado el sepulcro abierto, del otro el blanqueado. De manera que cualquiera persona que observase cuidadosamente alguna religión numerosa, sin exceptuar nuestras congregaciones, vería muy fácilmente que una parte era de saduceos y la otra de fariseos. La primera ocupándose tampoco de la religión como si no hubiese ni resurrección, ni ángel, ni espíritu, y la otra convirtiéndola en mera forma inerte, en una serie de exterioridades y ceremonias, sin la verdadera fe, el amor de Dios o el gozo del Espíritu Santo. Pluguiese a Dios que nosotros los de este lugar fuéramos la excepción. Hermanos, la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios es para vuestra salud, que seáis salvos de este diluvio de iniquidades, que de aquí no pasen ya sus orgullosas olas. Pero es esto un hecho, Dios lo sabe, y vuestra conciencia os dicen que no es así. No os habéis guardado limpios. Corrompidos y abominables somos todos, y pocos hay que tengan entendimiento, muy pocos que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros también somos generación contumaz y rebelde, generación que no percibe su corazón, ni es fiel para con Dios su espíritu. El Señor nos había escogido para ser la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, no vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. No había de hacer visitación sobre esto, dijo Jehová. De una gente como esta no se había de vengar mi alma. Ay, no sabemos con qué presteza dirá la espada. Espada pasa por mi tierra. Mucho tiempo nos ha dado para arrepentirnos, pero ahora nos despierta y amonesta con el trueno. Sus castigos se están viendo en toda la tierra, y podemos con corazón esperar que sobre nosotros caiga el peor de ellos. Tal vez vendrá presto y quite nuestros candeleros de su lugar. Si no nos arrepentimos y hacemos nuestras primeras obras, si no volvemos a la enseñanza de la época de la Reforma, a la verdad y sencillez del Evangelio. ¿Quién sabe si estamos resistiendo el último esfuerzo de la divina gracia para salvarnos? Si habremos llenado la medida de nuestras iniquidades a rechazar el mensaje de Dios en contra de nosotros y al despedir a sus mensajeros. Oh Señor, en la ira acuérdate de la misericordia y glorifícate en nuestra enmienda, no en nuestra destrucción. Permítenos oír la vara y a quien la establece. Ahora que tus juicios están en la tierra, permite que tus moradores del mundo aprendan la justicia. Hermanos, es tiempo de que nos despertemos de nuestro sueño antes que suene la trompeta del Señor. Nuestra patria se convierte en un lago de sangre. Ojalá y veamos las cosas que son necesarias para nuestra paz antes que se esconda de nuestra vista. Vuélvenos, oh Dios, salud nuestra, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña y haznos saber el día de nuestra visitación. Ayúdanos, oh Dios, salud nuestra, por la gloria de tu nombre. Líbranos y aplácate sobre nuestros pecados por amor de tu nombre. Así no nos volveremos de ti. Vida nos darás. Invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Haznos tornar a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente,
de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. A esa gloria en la iglesia, por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén y amén y amén. Mi hermano, gracias por escuchar este poderoso mensaje de Juan Wesley, aquel hombre de Dios que trastornó Inglaterra con un poderoso avivamiento del Espíritu Santo. Si tú eres un cristiano que está dormido o eres un pecador que está muerto, lloro por ti en este momento y pido, aleluya, que el Espíritu Santo de Dios, la convicción del Espíritu Santo de Dios venga sobre todo el que ha visto y ha oído este mensaje. Y yo pido que el mismo Espíritu, Señor, de arrepentimiento que vino cuando Wesley ministró y predicó este mensaje a las masas en Inglaterra, ahora mismo venga sobre mis oyentes. Yo pido que el espíritu de convicción de pecado, el espíritu de convicción de juicio, el espíritu de convicción, aleluya, de justicia, venga sobre cada persona que está oyendo este mensaje o que ha oído este audio. Y ahora yo pido que el espíritu de gracia y el espíritu de poder venga sobre ellos. Se arrepientan de cada pecado, se arrepientan de su orgullo, se arrepientan de su vanidad. Que los cristianos se arrepientan de su sueño y los impíos se arrepientan de su muerte espiritual y regresen y vuelvan a Jesús para ser salvos. Y que la gracia de Dios venga sobre ustedes y los salve y los bendiga y los llene del Espíritu Santo. Se vuelvan a la palabra de Dios, se vuelvan a una iglesia donde se predique la palabra y se predique la cruz y se predique el arrepentimiento y se preparen para ganar a otros para Cristo hasta que Cristo venga. Que la paz de Dios sea con todos vosotros. Amén, amén y amén.